Atención seguidores, lo que está sucediendo en Sumi podría cambiar el rumbo de la guerra en Ucrania. La situación es crítica. Esta región, el corazón del conflicto, enfrenta un asedio que podría borrarla del mapa. Las tropas rusas están avanzando y los soldados ucranianos están atrapados en una trampa mortal. No se lo pueden creer. Sumi está al borde del colapso. La amenaza que se cierne sobre esa zona vital para el futuro de Ucrania implica que muchos ya se preguntan si habrá un mañana para ella. Aunque el avance ruso ciertamente, según los medios militares, es lento, la presión se está haciendo implacable y las fuerzas ucranianas están al borde de una posible derrota inminente. El medio ruso Zargrab TV se ha hecho eco de la situación. En un reporte en el particular ha dicho que no solo hay combates en la línea del frente, es decir, en la línea de contacto, sino que el ejército ucraniano está entrando en una situación crítica específicamente en esa área. Incluso se han reportado hasta comandantes que han huido y han dejado a sus hombres a su suerte, lo que aumenta la vulnerabilidad en el campo de batalla. Por ejemplo, según el reporte del medio citado, la 25ª Brigada Ucraniana, que se supone es la última línea de defensa en Sumi y sus alrededores, está sufriendo duros golpes. Efectivos y equipos han estado cayendo, mientras las fuerzas rusas, que se agrupan desde Kursk, han preparado una serie de asaltos y de ofensivas que podrían sellar el destino del 25º Grupo Brigada de Ucrania. Y fíjense, la brigada es, digamos, una referencia general de lo que está pasando con el ejército ucraniano, porque las tropas rusas que están avanzando, mientras obviamente los ucranianos retroceden, se dio, por ejemplo, en la reciente retirada de estas fuerzas de la población de Kalinovo, una aldea que hasta no hace mucho era el principal bastión ucraniano antes de Sumi. Entonces eso evidencia el caos y la incapacidad para resistir en estas últimas operaciones de Rusia. Y fíjense que para la resistencia ucraniana, Sumi representa moralmente algo muy importante. Es más, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, utilizó un reciente ataque de fuerzas rusas sobre el centro de la ciudad, donde hubo 34 personas fallecidas, para instar a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre Rusia. Es más, estiró una invitación al presidente estadounidense Donald Trump a visitar Ucrania para, según la versión del líder ucraniano, comprender la gravedad de la situación que se está viviendo ahorita. Y fíjense, también esta ciudad, Sumi, ha sido mencionada en el contexto de las operaciones militares ucranianas, porque estamos viendo operaciones de Ucrania mudándose desde Kursk, donde quedan solo pequeños grupos de resistencia, luego de la brecha que se dio allí desde el año pasado, a la región de Belgorod, como parte de una estrategia para proteger también las regiones de Sumi y también de Kharkov, que son fronterizas allí mismo. Y por supuesto, si podemos decir en resumen, ahorita Sumi se está convirtiendo en un punto crítico del conflicto, tanto por su valor estratégico como por lo que tiene de simbólico dentro de la narrativa de resistencia ucraniana. Pero fíjense, la moral es muy importante en el frente y medios, incluso ucranianos, hablan de la baja de la misma de manera alarmante en las fuerzas ucranianas, porque el problema principal es la carencia de recursos. Es más, los hombres de la 28ª Brigada están huyendo, según la fuente Tesagrab rusa, dejando a sus compañeros atrás. Entonces, esta tragedia está siendo observada por las fuerzas rusas, que aprovechan para intensificar sus ataques. También hemos visto, reportado por fuentes de la prensa española, los drones rusos han entrado en acción, atacando incluso el propio centro de Sumi, lo que ha generado una pérdida de vidas importante, 34 personas según el presidente Zelensky. Además acusó de esa acción rusa de crimen de guerra. Entonces estamos hablando que se está intensificando la lucha por Sumi en todo sentido.
Y aunque los soldados ucranianos efectivamente han intentado hacer frente con sus propios drones, con sus propias operaciones, la realidad es que hay una superioridad del orden logístico y del orden numérico por parte de Moscú bastante palpable. Entonces, las tropas de Kiev, por supuesto, también tienen otro problema adicional, que es la sustitución de los equipos y tropas perdidas. Eso es un elemento importante. Entonces, a todas luces, se puede especular que la caída de Sumi parece una cuestión de tiempo. Y eso lo refirió un periodista ucraniano el día de hoy en el Independent Kiev, Anatoly Sharik, un periodista que además es crítico con la gestión de Zelensky, proclamó que estas operaciones sobre Sumi pueden borrarla de la faz de la tierra, porque los recursos para resistir son cada vez más escasos. Y esto, decíamos, tiene un espejo reflejo directo con la brecha que hay en territorio ruso, específicamente con las últimas operaciones ucranianas que luego de haber sido expulsados de Kursk se han ido mudando hacia Belgorod para tratar de mantener a las fuerzas rusas distraídas de las operaciones que se están ejecutando en la zona norteña de Ucrania, en la zona del frente norte. Pero sigamos con esta interesante historia que tiene otro elemento importante, específicamente Kursk, que ya lo hemos nombrado. Ahí la batalla está en curso, pero el avance ruso, por supuesto, es claro. Y cada intento del ejército ucraniano de contraatacar en esa área han sido parados. Y además están en el tapete las acusaciones de uso de bombas de racimo. Entonces, estas posiciones que antes parecían fijas para Ucrania están siendo atacadas con todo. Y no se vislumbra una respuesta efectiva por parte del gobierno de Kiev, sobre todo en pérdidas de hombres, y eso hay que insistirlo. Mientras tanto, las fuerzas rusas continúan presionando con tecnología superior. Y eso tiene un reflejo en el ambiente geopolítico, porque esta reciente operación en Sumi o esta situación en Sumi ha sido denunciada por los principales voceros del occidente colectivo. Por ejemplo, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó que estas operaciones, según ella, con objetivos civiles, es la muestra de que Vladimir Putin no quiere la paz, cuestión o declaración que fue respondida inmediatamente desde la Cancillería rusa por el mismísimo canciller de la nación euroasiática, el señor Sergei Lavrov, que afirmó que en Sumi está un importante centro logístico y que las fuerzas de Ucrania han estado utilizando a los civiles como escudos humanos, utilizando las instalaciones militares en plenas zonas de áreas civiles. Entonces estamos hablando también que las unidades rusas están atacando principalmente las rutas de suministro. ¿Para dónde? Para lo que es para lo que es Kursk y para lo que es Belgorod, porque desde esa región reciben estas tropas el apoyo de orden logístico. Entonces es una región estratégica, como lo hemos venido diciendo, un punto neurálgico en este conflicto, y su pérdida, por supuesto, para Ucrania marcaría un cambio irreversible en la balanza de poder. Y los informes indican que Sumi está siendo rodeada. Por supuesto, informes de manera extraoficial que se dan en canales de Telegram, muchos casos prorrusos. Hay que medirlos con mucho cuidado, pero esa es la información que se ha venido generalizando. Y es que también Sumi es crucial para Rusia, y es principalmente por la cercanía que está con la frontera, porque desde allí esos despliegues rápidos y esa presión directa que puede hacer Kiev sobre el territorio ruso lo hace ser un punto de mucha disputa. Es decir, para Rusia, el control sobre Sumi facilitaría operaciones en el noroeste y obligaría a Ucrania a dividir sus fuerzas. Por supuesto, Ucrania, al dividir fuerzas ya mermadas, debilitarían frentes como Donetsk o la misma Kharkov. Entonces, si de caer Sumi, Rusia podría utilizarla como una suerte de escudo estratégico frente a ataques ucranianos en Belgorod y Kursk. Esa es la prioridad por tomar esa zona. Entonces, más que ocuparla, podría más bien desgastar a Ucrania con bombardeos sistemáticos, erosionando la capacidad civil, moral y la capacidad operativa. Entonces, esta operación rusa, estos asaltos rusos, no se tratan solo de control territorial,
sino de imponer tensión constante y de mantener desestabilizada la retaguardia enemiga. Entonces, esto de Sumi en llamas, prácticamente un pánico que está rodeando la ciudad, tiene una explicación geopolítica y militar muy importante, y es plausible que en todo el tiempo que va a transcurrir, es decir, las semanas que vienen, las operaciones rusas se intensifiquen en gran medida en esa región. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Gil.